Hola, ¿qué tal? Estamos en One Man's Voice y hoy vamos a hacer otra charla de amigos. Hoy tenía ganas de hablar de precisamente los amigos. Hay muchos tipos de amigos, ¿no? Seguramente en tu vida, en la mía, igual que en la mía, conocemos un montón de tipos de amigos que pasaron, pasarán, fueron, vinieron, están. ¿Qué pasa a veces en nuestro entorno? ¿Qué sucede con las influencias? Están esos amigos de toda la vida, esos amigos con los que discutís, te matás a palos, te reís, lo pasás bomba, tenés conflictos, tenés momentos para llorar, para emocionarte, pero que están ahí. Están esos amigos que se pueden equivocar cuando te dan un consejo, pero también te pueden decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas, no fue mi intención, me equivoqué. Creo que lo que te dije no estuvo bien. Creo que lo que te dije podría haber sido diferente. Quizás te di un mal consejo. Quizás esto no era para vos, era más para mí y lo hice carne en vos. ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué amigos elegimos? ¿Elegimos todo tipo de amigos o no? A veces hay personas que pasan por al lado de tu vida y claro, por ahí en ese momento te están sucediendo cosas. Entonces es como todo, ¿no? Adoptamos amigos, adoptamos gente a nuestro alrededor. Y esa gente puede ayudarte a crecer. En realidad, todos te van a ayudar a crecer. Lo que pasa que van a haber unos que te van a ayudar a crecer positivamente, y hay otros que te van a ayudar a crecer por los golpes que te van a dar. Pero está en nosotros al final esa esencia de ser como tenemos que ser. Está en nosotros al final entender qué rol cumple cada persona que se acerca a tu vida. A veces nos pueden engañar, por supuesto. Claro que sí. Hay personas que empiezan, no sé si escucharon, esos que empiezan a taladrarte el cerebro, sí, porque mira fulanito, mira lo que está diciendo menganito, mira cómo vienen las cosas, mira cómo suceden estas cosas. Y ahí está donde nosotros tenemos que tener el discernimiento para entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde decir, para, deja de hablar de los demás, deja de hablar de esa persona, ni siquiera se puede defender, dale el derecho a la duda, vamos a comprender qué es lo que está pasando. Están esos otros amigos que quizás tienen una vida diferente a la tuya y porque les faltan y carecen de un montón de cosas que tú también tienes, ellos empiezan como entre comillas a darte consejos. No, fulanito no te conviene, tené cuidado, mirá que andás a ver quién es, mirá lo que te está haciendo. O sea, empiezan a engrandecer pequeñas cosas que realmente no son tan importantes o quizás son cosas totalmente solucionables. El problema es como una lastimadura. Si tú tienes una lastimadura y la dejas y la estás curando, no pasa nada, todo lo contrario, se va a cicatrizar y va a andar todo bien. Pero si en ese medio de la lastimadura viene alguien y empieza a meter el dedo, a ponerlo con suciedad, o empieza a apretar, o te pone un hierro, cualquier cosa que te ponga ahí, y te empieza a empujar y a apretar y a hundir, al final esa lastimadura se puede tornar en algo infeccioso o algo mucho más grave. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que se nos acercan. A veces eh, necesitamos ser aceptados por esta sociedad, cada vez más volátil, más como que bueno, como que te absorbe más. Y yo necesito que me acepten, yo necesito
empezar a ser lindo, linda, empezar a tener, a que los demás necesiten y quieran estar conmigo, a que los demás me deseen. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Mucho vacío, porque al final, mirá, hoy en una red social, hay, si pones una cara bonita, si te vestís bien, si te haces un cachas, si qué sé yo, mil cosas, por ahí vas a tener 15.000, 20.000 likes, como puedes tener 100, como puedes tener 10. Pero todo eso no tiene nada que ver con tu vida real. No tiene nada que ver con esos amigos con los que te sientas a tomar unos mates en Argentina, un cafecito en Colombia, en México, una horchata, tal vez aquí en Valencia, una cerveza, por supuesto, porque si no me van a matar todos y bueno, yo también me la voy a tomar, una copa de vino. Al final no tiene nada que ver con esos amigos, con los que te sientas y empiezas a compartir, empiezas a hablar y por sobre todo con esos amigos con los que te emocionas, lloras, discutes, pero al final se quedan ahí, con esos amigos que suman, con esos amigos que realmente te aportan algo. ¿De qué te sirve tener un amigo que después de un par de meses te viene a ver y te dice, che, qué feo que te queda esto, qué mal que estás, mirá la panza que tenés, el pelo, la permanente no te queda bien, el color, vamos, que es horrible. A ver, todo eso, ¿te está edificando? No. Esa persona que te ve por primera vez después de un tiempo, ¿qué está haciendo? O sea, lo primero que tiene que hacer un amigo cuando va a ver a otro amigo es decir, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, cómo me alegro de que nos veamos. ¿Qué haces, colega? ¿Cómo estás? O ponele la oración que quiera. Pero lo primero que tiene que haber es un regocijo, un me pongo contento porque te vuelvo a ver. Tiene que haber algo lindo. Che, qué bien que te queda tal cosa. Qué bien que hiciste eso. Qué bonito, estuve mirando tal cosa y fue fabuloso. Lo primero que tiene que haber es eso, algo constructivo. Porque esos amigos que lo primero que hacen es encontrar el grano en el medio de la cara, esos amigos que lo primero que hacen es ver todo mal sobre ti, esos no son realmente amigos. A ver, Cristian, sí, pero los amigos también están ahí para decirte la verdad. Y claro que sí, pero la verdad no tiene ni qué ni por qué hacer que al otro le duela. La verdad se la puedes decir a una persona buscando siempre la manera menos doliente, la manera más reconstructiva. ¿Qué pasa a veces con esos amigos? Hay amigos que te hacen perder una carrera, hay amigos que te hacen perder unos estudios, hay amigos que te hacen perder otros amigos, amigos que te hacen perder una familia, un marido, un novio, una novia. Hay amigos que te hacen perder muchas cosas en la vida. Entonces, está bien y está buenísimo. A mí me encanta tener amigos, pero tenemos que mirar un poquito, tenemos que ser un poquito selectivos y darnos cuenta de qué es lo que queremos en nuestra vida, de quiénes nos queremos llenar y entender, porque entendemos, o sea, si realmente empezamos a ver con ojos, realmente ojos de personas que vamos creciendo, vamos a empezar a discernir y a darnos cuenta de qué tipo de persona se acerca a nuestro lado. Vos me vas a decir, no, pero
A ver, esto no es tan fácil. Por supuesto, hay personas que saben eh, disimular bastante bien, pero tarde o temprano van mostrando eso que no está bien. Tarde o temprano te van mostrando por qué se acercaron a vos. Si se acercaron más a vos para ponerte en la mano en el hombro en el momento que más débil estabas para que caigas en alguna situación, o si realmente te pusieron esa mano en el hombro para decirte, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, te voy a sacar de donde estás, te voy a apoyar, vamos a salir adelante y vas a ver qué bien te va a ir. Está bien que los amigos estén, y claro que está bien, pero tenemos que fijarnos mucho hoy en lo que estamos viendo y en todo lo que está viendo a nuestro alrededor. Tenemos que mirar cuidando mucho nuestra integridad, cuidando mucho nuestro corazón, porque después todo eso se vuelve en contra de nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a poner a esa mirada? ¿Dónde vamos a poner a esos amigos? ¿Les vamos a dar ese tiempo para conocerlos? ¿O le vamos a abrir las puertas de todo nuestro corazón para que después lo puedan llegar a destruir? Están esos amigos de toda la vida. Están esos amigos que van a llegar un día y se van a quedar contigo para siempre. Están esos amigos que van a cambiar tu vida en un tiempo, pero también se van a ir y no son malos. Son esos amigos que vienen a reparar algo, ese poquito, ese momento que necesitaban reparar de ti, te van a venir a ayudar en ese momento puntual, pero después van a tener otra vida. Y quizás algún día los vuelvas a ver, o tal vez nunca, pero lo vas a recordar como ese amigo que vino en un momento crucial de tu vida, te ayudó y te sacó adelante. Ay, la amistad es increíble, la amistad es impresionantemente linda. La amistad te regala cosas tremendas, te enseña, te edifica, te da fortaleza, te ayuda, te protege, te cuida, te quiere, te ama. Pero tenemos que mirar un poquito qué es la amistad en este mundo tan volátil en el que hoy de repente a veces no, la amistad no es como es, a veces pasan otras cosas. Entonces, nada, yo me puse a pensar en todo esto y lo quería compartir con ustedes. Quería que pensáramos juntos, ¿no? En qué amigos tenemos, tuvimos y tendremos. En dónde estaban ellos en un momento dado, dónde están hoy, y si esos amigos nos hicieron bien o nos hicieron mal. Si nos hicieron mal, simplemente perdonar, dejar pasar y aprender de esos errores. Porque el rencor no sirve para nada. Atar no tienes que atar a nadie, y mucho menos por odio, rencor. No, pero Cristian, ¿qué me estás diciendo? Mira, por esos amigos yo perdí a mi novio, por esos amigos yo perdí a mi esposa, por esos amigos yo perdí y perdí y perdí. Vale, pero la pregunta es, ¿la culpa la tenían tus amigos o la tenías vos o la tenías tú? Porque muchas veces las evidencias están y hasta tu sentir te lo está diciendo, pero nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar y al final la culpa ya no es de nuestros amigos, porque nosotros siempre tenemos la decisión, la última palabra. A menos que tengas un amigo que te ponga una pistola en la cabeza o que te amenace con un cuchillo en el corazón. Pero si no es así, siempre vas a ser libre de tomar las decisiones que tengas que tomar. Entonces, no ates a esas personas que en su momento eran amigos y te guardes ese rencor y te guardes esa tristeza, esa angustia, eso dentro de tu corazón. No lo guardes,
Da vuelta a eso y hazlo trabajar diferente. A ver, ya está. Pasó todo lo que pasó. Cometí errores, hice cosas que no tenía que hacer. Las cosas no las tomé del punto de vista que las tenía que tomar. Bueno, ¿qué aprendí de eso? ¿Y qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Quién voy a ser de ahora en adelante? Eso es lo importante. Lo importante es que aunque tengas algo negativo y malo, lo transformes en algo positivo y bueno y lindo. ¿Por qué? Porque ahí está la magia de la vida. Nosotros podemos sentirnos reprimidos, estar mal, afligidos y que esto y que el otro. Vale, está bien, pero a partir de ahora, en este mismo momento, ¿qué vas a hacer para que todo cambie? ¿Qué vas a hacer para que todo eso que estaba mal fluya de otra manera? Los amigos, los amigos son increíbles. Tengo grandes amigos de toda la vida, amigos transatlánticos, amigos que he conocido en un país y que hoy sigo teniéndolos ahí, aunque nos veamos muy de vez en cuando. Tengo amigos con los que hoy nos conectamos en una videollamada de a 3, de a 4 y nos matamos de risa y la pasamos lindo. Hoy es un mundo increíble en el que muchas cosas se hacen realidad, muchos amigos puedes descubrir, nuevos. Hoy puedes tener amigos increíbles que en otra época de tu vida, a menos que tuvieras la suerte de tomar un avión y viajar por todo el mundo, sería difícil tenerlo. Pero eso sí, también puedes tener amigos que vengan o pasen por tu vida y traigan destrucción, maldición y muchas cosas que no van a ser positivas. Entonces, siempre tenemos que tener el corazón abierto, siempre tenemos que estar dispuestos, siempre tenemos que ser tolerantes, pero también tenemos que ser sabios. En este tiempo tenemos que ser sabios y entender por dónde vienen las cosas y tratar de ir aprendiendo de nuestros errores. Espero que te haya gustado esta conversación. Fue una charla linda de amigos y bueno, estás en One Man's Voice. Espero que te suscribas, que le des un like y que bueno, vayamos creciendo poquito a poquito cada uno. Yo aquí y ustedes allá. Y que les sirva un montón todo esto que vamos charlando o que voy charlando. Y importante, si quieren que hable de algún tema, me lo escriben, me lo ponen ahí debajo y no hay problema. Yo me voy a poner, voy a ver de cuál va a ser el próximo tema para conversar y vamos a conversar de eso que también te está inquietando. Te mando un beso, cuídate mucho, acordate, One Man's Voice, suscríbete, campanita y que te vaya súper bonito. Hasta luego. Chao, chao.